Hola, hoy voy a hacer la fila de unión entre los grannies, que es esta de aquí, con el punto zarzo, que es la misma fila de la parte de abajo para luego hacer la fila de madroños. Parto de una muestra de 2 grannies unidos y los mido, y de esta forma podré ajustar esa vuelta. Estos miden en concreto 5 centímetros aproximadamente. Y entonces lo que hago es que inicio con un nudo deslizado, lo introduzco en la esquina de las 5 cadenas, ajusto y comienzo con 3 cadenetas que van a ser el primer punto alto. A continuación hago otro punto alto, una cadena y en el siguiente hueco de las cadenas 2 puntos altos y una cadena. Sigo hasta el final, 2 puntos altos y compruebo que se ajuste más o menos al ancho de los grannies. Doy la vuelta, 2 cadenas de subida y aquí ya empezaría el punto zarzo que justo me coincide con la cadena central. Punto bajo, una cadena. Aprovecho para poner un marcador en la cadena de subida para la siguiente vuelta y punto alto en el mismo hueco y continúo con el punto zarzo, que en este caso me coincide con la cadeneta central de la vuelta anterior. Si queréis ver cómo se hace el punto zarzo, hay un vídeo en el canal. Ya estoy al final de la vuelta y en este caso entonces es la tercera cadeneta donde haré un punto bajo y una cadena. Esta vuelta es lo que nos va a ayudar a ajustar los grannies con el punto zarzo. Aquí ya aprovecho y coloco un marcador para la vuelta siguiente y seguiría haciendo la vuelta de punto zarzo. Al llegar al final donde tengo el marcador, un punto bajo y una cadena. Y es conveniente hacer esta pequeña muestra para poder hallar la medida del ancho del top, porque nos la va a dar el número de grannies y cómo estén tejidos. Aquí podéis ver 2 grannies tejidos con el mismo hilo y la misma aguja, pero el de arriba está tejido más apretado y el de abajo mucho más holgado. Entonces la diferencia de medida es, el de abajo son 6 centímetros con 2, con 3 y el de arriba es bastante más pequeño. Entonces para realizar la vuelta de ajuste, en estos que son los más grandes, lo que hago es que inicio igual, pero en lugar de hacer 2 puntos altos y una cadena, hago 3 puntos altos y una cadena. Compruebo que la fila se ajusta a los grannies, giro y comienzo el punto zarzo haciendo 2 cadenetas de subida. Coloco el marcador y comienzo en la segunda cadeneta de la base. 1 y 2. Y aquí ya inicio bajo, cadena y punto alto. Cuento 3 y en el número 3, siguiente. Contaría 3 y 3 y donde diera el punto, ahí es donde lo tengo que hacer. Lo que sí que tiene que quedar es que al final,
en el número 3 de la base 1, 2, 3, ahí es donde tengo que hacer el punto bajo y la cadena. La diferencia de tamaño entre este y este es considerable, es decir, que el hacer esta muestra es imprescindible para después empezar con el punto zarzo y hacer los cálculos con esa vuelta de ajuste para que nos quede promediado. En el top, este es el más ajustado, el granny más ajustado. ¿Veis? Entonces, lo que hice aquí fue ajustarlo de tal forma que no quedara demasiado apretado ni demasiado holgado. El top, la parte del punto zarzo, da menos de sí que los grannies. Y como es un top que no tiene aumentos, sino que es recto, la medida que hay que tener en cuenta si vais a hacer una talla superior, porque esta es una talla de una niña de 9 años, es la del contorno de pecho, y ya verificar un poco si queréis que os quede más ajustado o menos. Este en total son, en la parte de los grannies son 32 centímetros, pero más arriba son 30 centímetros. Tiene un alto de 20 centímetros con la vuelta de ajuste y hasta el final 26 centímetros sin la vuelta de los madroños, que son las bolitas del final. El largo total del contorno de delantero más espalda son 60 centímetros. Los bordes van rematados con un pico en los tirantes y en la parte del cuello y de la espalda. En el bajo lleva este cordón de madroños y en la parte de la espalda yo le he puesto un cordón con unas flores, aunque se pueden poner también botones. En el próximo vídeo os enseñaré esos 3 detalles y cómo hacer un cálculo con la muestra de los 2 grannies para conseguir el total del contorno del top.